Buenas tardes, querides ancianes criolles autopercibides mapaches del pantano, gender fluid y oprimides por el heteropatriarcado chino de etnia Han, y bienvenides a una nueva edición del Club de los Lectores Muermos. A mi lado encontrarán los temas que trataremos en el vídeo de hoy, por si fuera de su interés saltarse a la sección que más le apetezca. En concreto, en el apartado de temas, hoy profundizaremos en poder y control, el proceso del crecimiento y convertirse en ser humano, la genialidad creativa versus la convención y la asimilación, o el fenómeno de la movilidad social y lo que conlleva desde el punto de vista de la ambición, y lo grotesco y la condición humana. Todos ellos temas axiales en el libro que hoy nos ocupa, El perfume, de Patrick Süskind. Bueno, el aroma de la tiza, los lápices atrapados en el estuche, la lejía, el serrín, los chubasqueros mojados y el polvo en suspensión que tenía mi colegio de Padrón cuando era niño, es un olor que me acompañará toda mi vida. Basta con cerrar los ojos y evocarlo de tal forma que está irremediablemente unido a todos mis recuerdos de infancia. Algunos olores son tan importantes y tan evocadores que incluso tienen nombre propio. Es el caso del petricor, el nombre dado al olor que se produce cuando cae la lluvia en suelos secos. El aroma a la tierra mojada, el olor de la lluvia. Los olores son ese olvidado fragmento de la retícula de sensaciones que conforman nuestro mundo. Apenas somos conscientes de su importancia, pero para evocar un recuerdo no hay nada más eficaz que un olor. Cierre los ojos. Ciérrelos. ¿Recuerdan esa mezcla de sudor, tabaco y cerveza de la discoteca de su adolescencia? Recuerden el aroma denso a salitre y a algas en descomposición de su última visita a la playa. Recuerden el denso olor a fritura y a algodón de azúcar de las fiestas de su pueblo. Ya pueden abrirlos. ¿Lo ven? No conozco nada en este mundo que lleve de lo abstracto a lo concreto de un modo tan eficaz. Esta novela emplea este recurso para llevarnos por un viaje olfativo sin precedentes que consigue que, cuando terminas de leerla, estés 3 o 4 días olfateando como un sabueso a tu alrededor sin parar. Pero eso no es más que la superficie de una novela redonda. Grenouille nace en un mercado de París en julio de 1738. Debido al calor y el hedor, su madre se desmaya inmediatamente después de su nacimiento, atrayendo a una multitud. El niño se queda huérfano y pasa por una serie de nodrizas que lo acusan de ser especialmente voraz. Varias semanas después, una de las nodrizas asegura que Grenouille está poseído por el diablo porque no tiene olor. Grenouille tiene una infancia muy complicada y azarosa y a medida que crece cataloga cada aroma que descubre. Encuentra que el lenguaje humano es inadecuado para expresar su mundo olfativo y nunca comprende completamente conceptos como la moralidad o la bondad. Un día, con 12 años, Grenouille se fuga, atraviesa París y sigue los aromas de la ciudad y se siente libre por vez primera. Repetirá esta experiencia durante la adolescencia y en sus paseos olfativos, una noche, sigue el rastro de una joven adolescente en la calle. Esa hermosa muchacha será su primera víctima. Se hace entonces aprendiz de Giuseppe Baldini, un perfumista anciano cuyo negocio está yendo lentamente a pique. Grenouille se pone a trabajar creando una serie de fantásticos perfumes para Baldini y el negocio crece. Con el viejo perfumista, Grenouille aprende a destilar. Empieza entonces a buscar la soledad, viajando solo de noche y finalmente se encuentra en una montaña en la región más remota de Francia. Cuando Grenouille se da cuenta está completamente solo y decide quedarse. Encuentra una cueva grande suficiente para dormir y un pequeño chorrito de agua y se queda ahí durante 7 años. Regresa, sin embargo, a la humanidad y es descubierto por un marqués que lo acoge como objeto de estudio psicosocial y pronto, sin embargo, llevará su obsesión por los perfumes a intentar capturar el aroma fundamental de las jóvenes bellas que tanto lo atraen. Esa primavera y verano, 24 hermosas jovencitas de Grasse son sistemáticamente asesinadas por un golpe en la cabeza y luego son despojadas de su ropa y de su pelo. El terror estalla en el pueblo, especialmente cuando se descubre que las chicas son vírgenes. Grenouille por fin es descubierto y juzgado y el día de su ejecución... Bueno, mejor no les cuento el final, lo dejamos como sorpresa.
Patrick Süskind nació en 1949 de un padre periodista y una madre entrenadora. Asistió a la escuela en un pequeño pueblo bávaro y pasó a estudiar historia medieval y moderna en Alemania y en Francia, pero nunca llegó a graduarse. Más tarde se mudó a París y mientras sus padres lo apoyaban financieramente, escribió cuentos y guiones, ninguno de los cuales fue publicado. En 1981 Süskind experimentó un pequeño éxito personal con su obra The Table Base, que se realizó más de 500 veces en la temporada teatral de 1984 al 85. Sin embargo, alcanzó notoriedad internacional con El perfume, que es hasta la fecha su novela más conocida. Entre otras proezas, la novela estuvo 9 años en la lista de bestsellers de una destacada revista alemana. Se sabe muy poco sobre Süskind, ya que vive recluido entre Alemania y Francia y no concede entrevistas ni permite fotos. Si bien ha ganado varios premios literarios, ha rechazado la mayoría de ellos. Es, digamos, un Grenouille de nuestro tiempo. El perfume tiene lugar durante la Ilustración francesa que arranca en 1715, cuando muere Luis XIV, y que concluye en 1789, año de inicio de la Revolución Francesa. La Ilustración dio un auge en el campo filosófico, político y del estudio científico, que a su vez influyó en el gobierno y las instituciones religiosas y que comenzó a sentar las bases para convertirlas en los tipos de instituciones que reconoceríamos como tales en el mundo moderno. También vio el surgimiento de la esfera pública, que permitió un mayor intercambio de ideas y la crítica y discusión de prácticamente cualquier tema. ¡Qué envidia!, ¿verdad? También está asociado con el auge del capitalismo. Varios personajes de la novela se sienten de hecho muy incómodos por estos cambios y representan el antiguo mundo frente al nuevo. Baldini es un claro ejemplo, también lo es el padre Terrier, a quien le molestan los filósofos que cuestionan la religión. Cuando uno lee por primera vez El perfume, se queda fascinado preguntándose por qué no hay más novelas dedicadas a este sentido, casi siempre evocador y casi siempre olvidado. Sin embargo, sí que las hay. Si quieren explorar aromas literarios, acércanse a Chocolat, de Johannes Harris. Se podría argumentar que este es un libro sobre el gusto, pero el gusto es un 80% olor, y las descripciones de Harris de la chocolatería de Vian Rocher, en una pequeña ciudad de Francia, son tan completas y deliciosas que parecen despegar de la página. También tiene la colección de perfumes, de Tesaro, o la novela de Ricky Ducornet, Gacela, un libro sobre una niña de 13 años que entra en la sexualidad durante un verano en El Cairo mientras navega por las ruinas del matrimonio de sus padres. Hay una serie de novelas que exploran la relación entre el sentido y la obsesión, incluida la de Huysmans, Contra la naturaleza, que se ocupa en gran medida del olfato y la decadencia de todos los sentidos, o El último banquete, en el que el protagonista queda fascinado por el gusto. Hay una película basada en la novela. Mi puntuación personal es y ha proporcionado inspiración y material de origen para una serie de bandas y músicos, incluidos Nirvana o Marilyn Manson. Crecer y hacerse humano. La mayor parte del perfume toma la forma de un o una novela de mayoría de edad. No pronuncio el nombre a propósito porque listo que todo lo sabe, y que obviamente tiene un C2 de alemán, me corregirá. Así que mejor digo y ya está. Esas novelas y películas siguen la vida de un personaje desde que es niño hasta que se convierte en adulto. El lector sigue a Grenouille desde el nacimiento hasta la muerte a través de las 4 partes de la novela y experimenta con él cómo aprende sobre el mundo, cómo comienza a conceptualizar su lugar en él y cómo lucha por su identidad. Los niños se describen a lo largo del libro como subhumanos, por muchos motivos y para muchos personajes. Por motivos religiosos, por ejemplo, se defiende que los bebés son completamente inútiles antes de su bautismo, e incluso después del bautismo no entienden el pecado. Baldini, el perfumista, también insiste en que los niños son simplemente subhumanos, déspotas, siempre exigiendo cosas. Con estos puntos de partida, la mayoría de edad para todos los niños implica el proceso de convertirse no solo en adultos, sino en humanos de pleno derecho. Esto es complicado en el caso de Grenouille, sin embargo, porque él nunca fue bautizado, nunca desarrolla el sentido de la moralidad. Por lo tanto, el personaje nunca se ve completamente humano a ojos de los funcionarios de la Iglesia o de los propios lectores, y por extensión, con el resto del mundo. Este es el recurso que emplea Süskind para deshumanizar al personaje.
Mientras que Grenouille es obviamente menos que humano emocionalmente y moralmente, las personas que lo cuidan, especialmente cuando es niño y adolescente, son también crueles con él y con los demás. Esencialmente, al ser tratado como si fuera menos que humano, el protagonista aprende a tratar a los demás de la misma forma. Esto es algo que he explorado en un pasado vídeo, en las personas que no pueden ser amadas. La base de las personas tóxicas es precisamente la deshumanización que han vivido durante una parte temprana de su vida. Este tratamiento, junto con su percepción de que es rechazado por la gente, es un importante punto de inflexión en el desarrollo de Grenouille, y su resultado es una misantropía intensa. Una vez que se da cuenta de que realmente odia a la humanidad, puede comenzar el proceso de descubrimiento y planear su toma de posesión de la gente que tanto odia. Y en el proceso se permite a sí mismo crecer cada vez más desapegado de su propia humanidad. Varios personajes, incluidos el mismo Grenouille y Terrier, vinculan el paso de niño a adulto al desarrollo de una fragancia para adultos. En el caso de Grenouille, solo pasa el umbral de niño a hombre cuando fabrica y cuando lleva un falso perfume humano. Sin embargo, Grenouille se encuentra allí mismo, atraído específicamente por los aromas de chicas atractivas que están entrando en pubertad. Si bien se indica que su embriagador aroma continuaría desarrollándose si las chicas hubieran vivido para la edad adulta, es este momento especial de desarrollo el que se convierte en el foco de la novela. Precisamente, Grenouille alcanza el poder absoluto sobre los demás gracias a este aroma mágico de las ninfuras. Y esto nos lleva a otro de los temas axiales del perfume, el poder y el control. El perfume es en esencia una novela sobre el poder. Explora cómo las personas obtienen el poder y luego cómo lo mantienen o no. Al principio se nos muestra cómo la religión y la burocracia son la primera vía a través de la cual un individuo puede disfrutar del poder. Es esta combinación la que aseguró que el pequeño Grenouille sobreviviera. Más tarde, en la ciudad de Grasse, esa misma combinación intenta ejercer su poder y acabar con el protagonista, el asesino en serie de chicas jóvenes. Si bien la religión y el gobierno juegan un papel importante en la novela, la lógica de este libro y del propio Grenouille pasa por afirmar que el verdadero regente de las personas no es ni Dios ni el rey, sino el olor, y más específicamente el olor de determinadas personas que poseen un aroma especialmente embriagador. El olor, como el hermano del aliento, es ineludible, siempre que uno siga respirando. Con esta lógica, Grenouille se da cuenta de que las chicas hermosas ejercen un poder asombroso sobre los hombres. Esta comprensión de cómo funciona el aroma en relación con el poder respalda aún más la creencia del protagonista de que es superior a los que le rodean, ya que cree que es el único que se da cuenta de esta relación, o, de hecho, el único que puede siquiera detectar diferencias en los olores de las personas. Por lo tanto, cuando este conocimiento se une a su capacidad para crear perfumes, le permite ejercer control sobre los demás, sin su conocimiento. Este enorme alcance del poder de Grenouille, que sigue siendo un misterio para quienes lo rodean, cobra vida incluso en el momento de su muerte. Usando su sublime perfume, Grenouille es capaz de volverse verdaderamente en un dios, incitar a una orgía que lo lleve a su liberación. Sin embargo, no puede experimentar placer o satisfacción cuando logra ese objetivo y se encuentra en posesión del poder absoluto. En este método de muerte en particular, Grenouille crea simultáneamente una intensa demostración de poder y de destrucción. Genio creativo versus convención y asimilación. Grenouille se describe como un niño prodigio, un genio que sabe instintivamente cómo mezclar las más fabulosas fragancias y como tal no requiere instrucción de cómo hacer un buen perfume, más bien solo necesita aprender las reglas y convenciones de los perfumistas y de la gente en general, con el fin de funcionar eficazmente en el mundo y lograr sus objetivos. Esencialmente, el genio creativo de Grenouille es lo que lo distingue de otras personas, pero es su voluntad de adaptarse a las reglas y aprender las convenciones que le permiten funcionar con eficacia lo que salva su vida y consigue que no sea tachado de monstruo. Él
así como otros niños del orfanato donde se cría, sabe que es diferente y simultáneamente se condena al ostracismo y es condenado al ostracismo por otros por su rareza. Esta diferencia, nacida de su genio, es lo que lleva a Grenouille a un intenso odio a la humanidad. Su desdén de la gente en general se deriva de lo que percibe como una voluntad o imperativo biológico de dejarse llevar ciegamente por el olor. La forma en que Grenouille adquiere el lenguaje y el lenguaje del perfume y pasa a usarlo engloba su lucha entre el genio y la convención. Grenouille comienza a hablar tarde y se esfuerza por comprender cómo funciona el lenguaje hablado, ya que encuentra la palabra hablada inadecuada o insuficiente para describir su mundo. Sin embargo, a medida que va creciendo, comienza a comprender que, al aceptar el lenguaje, las relaciones sociales, las costumbres y las prácticas de los perfumistas, todo esto puede ayudarlo a pasar como una persona normal en sociedad. Esta epifanía se apodera por primera vez de Grenouille cuando el marqués lo viste de caballero. Entonces se da cuenta de que, a pesar de su falta de olor y su cuerpo lleno de cicatrices, a pesar de ser poco menos que una garrapata, es capaz de pasar por una persona normal, aceptando las convenciones sociales de vestuario de los caballeros. Cabe señalar que, en el momento en que se desarrolla la novela, la sociedad misma estaba pasando por una lucha similar entre nuevas formas de pensar y viejas instituciones de poder y de estructura. Tanto el padre Terrier como Baldini discuten este cambio explícitamente. De esta forma, muchos personajes, además de Grenouille, esencialmente lidian con los mismos problemas que él, pero por motivos diferentes. Mientras sus luchas son muy distintas de las microluchas olfativas de Grenouille o su misantropía, todos los personajes de la novela intentan mantenerse al día y crear progreso o preservar viejas ideas y estructuras a favor de lo convencional. Y esto nos lleva a otro asunto, el de la movilidad social. A lo largo de la novela, Grenouille se mueve ascendiendo constantemente la escala social, desde las cimas más bajas de la sociedad a un jornalero y finalmente, a sus ojos, a un mismo Dios. Todos los demás con los que Grenouille entra en contacto sueñan o trabajan activamente para conseguir similares tipos de movimiento ascendente, haciendo de este tipo de movimiento una preocupación central en la novela. Grenouille se da cuenta desde el principio de la importancia de alcanzar cierto grado de estatus social, precisamente por haber nacido en el más bajo de los bajos. En virtud de su nacimiento y de las reglas y normativa de la época, llegar a convertirse en aprendiz fue un logro sin precedentes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el apetito de avance de Grenouille tiene un techo, y describir ese techo, tal y como era durante la época de la Ilustración, es uno de los grandes logros de esta novela. Muchas de las personas que desempeñan papeles en la vida de Grenouille son escaladores como él, pero buscan el éxito financiero o social o el reconocimiento en lugar del placer puramente egoísta que Grenouille siente cuando crea sus perfumes manipuladores. En particular, muchos de estos individuos sufren alguna forma de muerte prematura. La mayoría de sus muertes son causadas por las mismas cosas que motivaron a los personajes a escalar en primer lugar, como por ejemplo la muerte de Baldini. Del mismo modo, es un suicidio más que un accidente. Su objetivo es crear el perfume perfecto que provoca la situación en la que muere de la forma en la que lo hace. Otro buen ejemplo de la psicopatía de Grenouille es cómo reduce a los personajes con los que se cruza a meras herramientas en lugar de ser consideradas como seres humanos plenos. Al leer el perfume nos damos cuenta de que hay aromas que son de naturaleza altamente visual. Esto funciona para crear un paisaje grotesco, a la vez que repulsivo o hermoso, que atrae al lector y lo repele a su vez. Toda la premisa de la novela se basa en la idea de que el aroma es más poderoso que cualquier otra cosa, y lo más importante, que este poder no es conocido ni accesible para una persona normal. Grenouille se convierte entonces en una extraña combinación de genio, superhéroe, manipulador y monstruo, ya que él mismo no posee olor. En cuanto a los asesinatos de las muchachas, puede verse como algo más que simples asesinatos en nombre de crear un perfume perfecto. Son un intento de obtener y controlar algo que el propio Grenouille es completamente incapaz de ser, irresistiblemente atractivo, tanto física como olfativamente.
Sin embargo, una vez que Grenouille crea un perfume personal para sí mismo, descubre que consigue la atención de la gente. En particular, el perfume personal de Grenouille está hecho de una horrible combinación de ingredientes, incluyendo queso mohoso, mierda de gato. La descripción de esos ingredientes sirve para ofender al lector en múltiples frentes y realzar el sentido de lo grotesco, pero además para poner en relieve la banalidad casi obscena de la condición humana. Somos, en esencia, un mosaico de cosas repugnantes que se camuflan unas a las otras como capas de una cebolla nauseabunda. Adoptar estas normas sociales es lo que permite al individuo ser visibilizado en sociedad. Triste, ¿no creen? Y hasta aquí una edición más del Club de los Lectores Muermos. Intenten ustedes tener una vida plena y si no lo consiguen por métodos convencionales, lean La naranja mecánica de Anthony Burgess, que será el próximo libro a ser analizado en esta sección. Y en el mes de agosto, en principio, vamos a realizar, si el apocalipsis lo permite, una edición muy especial de este club en directo, con público, en Galicia, alrededor de la figura de Rosalía de Castro, mi heroína personal de la infancia. Esto será anunciado con muy poca antelación en Twitter. ¡Ay, yo es que no tengo redes sociales, ni veo la tele, que soy muy guay! Bueno, pues entonces lo siento, pero no se enterará de cuándo va a ser la cosa. Es el precio que hay que pagar por ser tan chulo, ¿eh? ¿No tienes redes sociales? Ah, no te enteras. Jódete. Hasta entonces, bendiciones y buenas noches, aliades veganes.